Bueno, pues ya les decía, ayer por la noche Israel emitió un informe, una alerta para que la población del norte de la Franja de Gaza, la población palestina del norte de la Franja de Gaza, desalojara esa zona, y dado que pues se prevé que en las próximas horas o en los próximos días probablemente haya una invasión masiva de el ejército israelí en la Franja de Gaza, a la Franja de Gaza. El problema es que los palestinos, la población civil palestina, más de 1,5 millones de personas en esa sección, digamos, del norte de la Franja de Gaza, no tienen a dónde ir. No hay a dónde ir, no hay a dónde salir, no pueden obviamente salir a Israel, no pueden ir a Egipto. Egipto ya dijo: yo no puedo recibir aquí a 500,000, 750,000 personas, 1,000,000 de personas en los próximos días. Así es que no tienen a dónde ir. La situación está siendo muy delicada con respecto a los costos humanitarios que está teniendo la respuesta de Israel a los atroces ataques terroristas del grupo terrorista Hamás del sábado pasado. Sin embargo, pues así están las cosas. Y en la línea telefónica yo le agradezco muchísimo José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. José Luis, gracias por conversar con nosotros. Ustedes están, por supuesto, en la Franja de Gaza, ustedes llevan trabajando ahí muchísimo tiempo. ¿Cómo están las cosas en este momento? Muchas gracias, Ana Francisca, gusto en saludarte. Pues sí, como sabes, Médicos Sin Fronteras lleva muchos años trabajando en la zona, desde 1989, de hecho, y actualmente pues la situación que están enfrentando nuestros equipos es sumamente delicada y nuestros equipos hablan de una situación horrorosa. Como sabes, los bombardeos están arrasando con calles y manzanas enteras. La cantidad de heridos que están llegando a los hospitales en donde trabajan nuestros equipos, ya sea apoyados o las clínicas que tenemos, pues es muy, muy grande. Nuestros equipos han estado realizando cirugías día y noche y atendiendo múltiples heridos con politraumatismos, quemaduras, amputaciones, etcétera, ¿no? Y entonces ahora con el ultimátum para desalojar, que nosotros calificamos de indignante, pues obviamente vemos una situación mucho más extrema, porque es muy poco probable, como todos sabemos, que 1,000,000 de personas puedan desplazarse en 24 horas a las zonas que ha indicado el gobierno de Israel. Y de nuestra parte, pues claramente el traslado de heridos y de personas que están en situación muy grave en los hospitales es prácticamente imposible, ¿no? Uh-huh. Hemos logrado ya transferir al personal internacional a la zona sur de Gaza. Sin embargo, pues en muchos casos el personal local de Médicos Sin Fronteras, el personal palestino, hemos perdido contacto con algunos que se fueron con sus familias, y estamos intentando ubicar a otros, haciendo lo posible por ubicarlos en zonas seguras, pero como mencionabas, pues no hay una zona segura en Gaza en este momento. Pues es que no hay a dónde ir, ¿no? Ese es el verdadero problema de todo esto. Además, están trabajando en condiciones muy, muy precarias, porque no hay, se cortó el suministro de agua, se cortó la electricidad a Gaza. ¿Cómo llevas un hospital, cómo manejas un quirófano sin estas cosas, José Luis? Exacto. Digo, para empezar está el tema de los suministros, que con el bloqueo que fue ordenado, pues no podemos reabastecer. Médicos Sin Fronteras tiene un stock de suministros que ha estado donando a los distintos hospitales, pero para que te des una idea, el stock está pensado para 3 meses y en estos días se ha gastado el equivalente al stock de 3 semanas uh-huh. de suministros médicos, ¿no? Y por otro lado, pues como dices, sí, la ausencia de combustible, los hospitales están ahora en las últimas etapas de la capacidad de combustible para gestionar los generadores de luz y con falta de agua, etcétera, y eso pues obviamente para un quirófano, para una incubadora, para las personas que necesitan diálisis, para las personas que necesitan respiradores de oxígeno, pues sin energía eléctrica todo se vuelve pues casi catastrófico, o no casi, completamente catastrófico. Entonces la preocupación es enorme,
por el destino de los pacientes y de las personas que están pues en la región, ¿no? Escuchábamos algunos testimonios, algunos reportajes de colegas que están en la Franja de Gaza, básicamente periodistas palestinos, casi no hay periodistas extranjeros en la Franja de Gaza en estos momentos, y no pueden entrar, por supuesto, a hacer ningún tipo de reporte, pero lo que escuchábamos es los palestinos tampoco se quieren ir porque piensan que si se van para siempre, José Luis, se van para no regresar, ¿no? Independientemente de si hay o no un puente humanitario que se abra, por ejemplo, por Egipto, o si eventualmente se pueden mover estas miles de personas de una manera, pues, que no tenga el costo humanitario que tanto ustedes como la ONU, como otras organizaciones han dicho que podría tener la movilización, pues, en 24 horas o en 48 horas de esta cantidad enorme de gente. El tema de fondo es que pues quizá los palestinos ni siquiera se quieran ir porque puedan pensar que irse de ahí significa ceder para siempre ese territorio. Claro, y como sabes, digo, y desde nuestro punto de vista, esto se trata de un castigo colectivo, ¿sí? Que pues obviamente Médicos Sin Fronteras también se declaró horrorizado por los ataques perpetrados por Hamás contra la población civil en Israel, claro. Pero pues la población de Gaza, no todos son Hamás, y eso no hay que dejar de repetirlo. Y pues esta situación en la que literalmente no tienen a dónde moverse, pues tiene implicaciones muy serias, ¿no? Como sabes, el asedio, el bloqueo lleva más de 16 años, la población es sumamente pobre y pues hay pocas opciones para moverse a otros países. Tanto Jordania como Egipto no parecen estar dispuestos a recibirlos, entonces es una situación muy complicada en el que las personas están verdaderamente sin escape, ¿no? Médicos Sin Fronteras tiene comunicación con el gobierno israelí de alguna manera, es decir, para tratar de meter suministros a los hospitales o para tratar de ayudar, o no hay cero comunicación. No, sí hay comunicación. De hecho, Médicos Sin Fronteras también ha ofrecido sus servicios a las autoridades sanitarias de Israel. Pero bueno, claramente, como todos sabemos, Israel tiene una capacidad hospitalaria y de respuesta que es muy, muy, muy superior sí. a lo que sucede en Gaza, y por el momento pues no han requerido de nuestro apoyo, pero se mantiene una comunicación constante con las autoridades israelíes y incluso con Hamás, hay que decir, somos una organización neutral. Y de hecho el movimiento que se hizo estos días del personal para llevarlo al sur, pues se coordinó con todas las partes para prevenir que hubiera algún tipo de ataque. Pero bueno, claramente, por el momento, pues el bloqueo aplica para todos los actores humanitarios que están ahí, y por eso estamos intentando y llamando a las autoridades a que se autorice al menos eso, y sobre todo en este momento que paren los ataques, porque no hay manera de que este millón de personas puedan resguardarse. Y estamos pidiendo que cesen los combates, al menos por unas horas, por un tiempo, para permitir que se generen espacios seguros en donde no va a haber ataques y que se proteja a la población civil y las instalaciones sanitarias. Pues es verdaderamente complejo lo que se está viviendo. José Luis, ojalá podamos conversar la semana que entra con el corte de caja de lo que sucede este fin de semana. El gran temor para muchos es pues la inminente, lo que ven o lo que perciben como una inminente ofensiva por tierra del ejército de Israel, ofensiva que podría terminar por convertirse en una nueva ocupación, pues, ¿no? Y seguramente eso pues tendrá muchísimas implicaciones. Ojalá podamos conversar por lo que toca a Médicos Sin Fronteras y la labor que están haciendo allá en la Franja de Gaza, pues una especie de corte de caja. Claro que sí, en cuanto tengamos noticias, hay que decir que tenemos obviamente poca capacidad de comunicación, pero con los equipos allá, pero nos mantenemos al tanto y con todo gusto podemos darte una actualización de la situación humanitaria que estamos viendo en el terreno. Bueno, pues ahí está Médicos Sin Fronteras. José Luis Michelena, gracias.
Muchas gracias, Ana Francisca. Por supuesto, esta es una de las organizaciones que vale la pena apoyar. Si tienen 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, lo que tengan, entren a la página de Médicos Sin Fronteras. Son médicos que van a zonas en donde se necesitan tener presencia de personal sanitario, en donde no hay nadie a veces para atender a las personas en situaciones verdaderamente terribles y vulnerables, y todo lo que uno da termina haciéndole el bien a alguien más del otro lado del planeta. Así es que Médicos Sin Fronteras, entren de veras a su página de internet. Si no tienen dinero para donar, conozcan simplemente lo que hacen y apoyen lo que hace Médicos Sin Fronteras. Las 6:24.